empiece ya a grabar también por aquí. Esto lo coloco en medio. Y nada, lo primero, Rafael, agradecerte tu participación. Yo, como te he dicho, fuera de grabadora, soy Arantxa Corrales Cebrián, soy la socióloga que va a llevar el plan de inclusión. Y nada, estamos realizando un estudio sobre la temática de la inclusión y la cohesión social de la Pobla de Vallbona. Y nos gustaría conocer tu opinión, tus vivencias y tu experiencia sobre este tema con tu relación con la plataforma de personas desocupadas. La entrevista consiste en un diálogo abierto. Yo te voy a lanzar preguntas, pero todo lo que tú creas conveniente que yo tengo que saber a este respecto sobre el perfil de persona desocupada de la Pobla de Vallbona, adelante. Siéntete en plena libertad para contarlo. Si no tienes inconveniente, grabaré la entrevista, ya que me facilita enormemente luego el análisis de la información, y esto va a ser tratado de forma anónima y solamente para el estudio. Como si quieres que sea público, me da igual. Me da igual. Vale. O sea, perfecto. Vale, yo te voy a soltar una primera pregunta y a partir de ahí ya ya me vas contando tú todo lo que conoces. Y bueno, me gustaría saber cómo es la situación diaria que vive la plataforma de personas desocupadas en la Pobla de Vallbona. Muy bien. La situación de la Pobla de Vallbona es igual, más o menos, que en todos los municipios de toda España, ¿no? Y también tiene relación también en otros países de Europa. Hay una relación bastante, diríamos así, sutil, ¿no? Por encima. Si profundizamos más, el problema es el mismo en toda la Unión Europea. Hablando de nuestro pueblo y centrándonos en este pueblo para el estudio de la Generalitat aquí, la problemática que te pueda decir yo ahora mismo de lo que sucede en mi pueblo sucede en todos los pueblos, es lo mismo. Tenemos una gran mayoría de desempleados que son mayores de 45 años, que es el núcleo principal en todos los pueblos de España y se podría decir de la mayoría de los países de la Unión Europea. Vale. ¿Qué problema hay y por qué? Esas serían las preguntas claves que hay que hacerse, de por qué la gente de 45 años, que es la más preparada, diríamos entre comillas, está desocupada. Esto es una cosa que hay que demostrarla, pero el por qué, si te preguntas el por qué y luego vas analizando y vas viendo datos de todos los pueblos, comarcas y otros sitios de España y ves que coincide todo el mismo, es porque hay un plan, pero hay que descubrirlo. Hay un plan estratégico en el cual a la gente mayor está desempleada, siendo la más cualificada en trabajos profesionales, diríamos, de servicios y braceros, que se suele llamar también mucho en Sudamérica, que son trabajos laborales, de mano, de fuerza, de corazón, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén preparados, porque muchos de ellos tienen su FP, se han formado, y otros se han formado a base de lo que les han transmitido sus mayores, más lo que ellos han aprendido. Y entonces, cuando uno se le dice, ¿qué oficio tienes? Esto es una vergüenza, ¿qué oficio tienes? Cualquier oficio. Estas personas tienen cualquier oficio. Empezaron, a lo mejor, con una responsabilidad de cuidar a los hermanos, con lo cual tienen responsabilidad familiar, que saben cómo cuidar a los chiquitos, sus hermanos menores y tal. Una responsabilidad familiar. Luego tenían una responsabilidad que tenían que cuidar a los animales para poder comer. Luego una responsabilidad que tenían que ir a la huerta para coger el pienso y tal. Ir a hacer compras, o sea, todas unas responsabilidades laborales. Esas personas se crían con este conocimiento. Luego vino la industria o la construcción. Entonces, unos se fueron a la industria y otros a la construcción. Con lo cual sabían hacer todo esto más lo que iban aprendiendo. Luego han venido diferentes etapas de desempleo, con lo cual cuando había trabajo, cualquiera que tenía 14 años, 12 o 13 ya estaba trabajando, incluso en verano, 8 o 9 años ya estaban trabajando. Luego resulta que como no hay empleo se tienen que hacer las 8 horas de prevención laboral, luego las 20 horas, luego las 65 horas, luego las 75 horas, todo esto pagando solo ellos, no pagando la industria, con lo cual han llegado a ser, sin tener un FP1 ni FP2, personas cualificadas por su experiencia, por sus años y por su tiempo dedicado a cualquier trabajo que hayan desempeñado. Entonces, luego tenemos
nuestros hijos, los cuales queríamos nosotros que, y sus abuelos también, que tuviesen una mejor vida, calidad de vida, más estudios y ganasen más dinero, sin tener un trabajo tan de corazón, bracero y tal. Entonces, muchos de estos chiquitos, ya no son tan chiquitos, estaríamos hablando de 35 años, resulta que unos optaron por FP y otros por carrera, ¿vale? Se sacrificaron sus abuelos y sus padres. Tienen la carrera, muchos de ellos llegaron a la construcción también, Entonces resulta que estaban allí, estaban cualificados, estos sí, como había trabajo, sí terminaban y enseguida tenían trabajo, y resulta que están desempleados, ¿vale? Todos, desde 35, 45, tal, pero el núcleo peor es el de 45 a 55. Quiero decir que sabían responsabilidad familiar, cargas familiares, responsabilidad en la huerta, sus huertos, sabían de cultivar todo lo que había, ¿vale? Que es un saber, ¿vale? Luego los oficios que desempeñaran. Y como había en crisis, pues tenían que cambiar de oficio. O sea que eran personas, y son personas polivalentes, se adaptan a todo. Un ejemplo muy significativo aquí en Pueblo de Vallbona, mucha gente que había trabajado mayores que nosotros, 20 años, estaríamos hablando a lo mejor 65, 70 años, en el año 74-75 se implantó aquí la IBM. Muchos de ellos llegaron a ser ingenieros, ¿vale? Entonces aquí habían 700 ingenieros que estaban haciendo alta tecnología, americana, pero alta tecnología, gente del campo, alta tecnología. Lo podemos ver también en la Ford, los que más producen coches y tal y que cual, la Ford de España. Con las mismas herramientas producimos más que los chinos, los japoneses o los mismos alemanes, ¿vale? Entonces, con todo este saber, ¿qué es lo que hacen estas personas desempleadas? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si estas personas siguen cotizando, pues llegará que el día que tengan que cotizar los del baby boom, van a tener que pagar muchas pensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Este sector o este segmento lo tiene totalmente desempleado, porque como se agarran a los 20 o 35 años de cotización laboral, pues resulta que trunca esto. Entonces van a cobrar 6,5 pesetas. Entonces, este es el problema que hay. No se está incentivando el trabajo desde la administración pública o el Estado, pero no tanto a nivel nacional, de España hablo, como a nivel europeo, o incluso sería a nivel mundial. En todos los países sucede lo mismo. Si miramos Latinoamérica, sucede lo mismo. Y si miramos los países asiáticos, que son los 17, sucede lo mismo. ¿Vale? Es a nivel global. Para no tener que pagar estas pensiones. Entonces, ese es el problema. Esto hay que revertirlo. Estas personas más cualificadas, llegará un momento, como sucede en Alemania, que al no transmitir todo esto que saben, se va a ver en una carencia. Entonces necesitan mano de fuera y quieren mano de fuera. Entonces, mano de fuera está bien, que venga toda la que haga falta, pero hay que luchar también que esta mano de fuera no se aprovechen de ellos, que rompan el mercado laboral y mercan los precios en los cuales una persona le da suficiente como para vivir y crear una familia. Entonces eso se rompe. Lo que intentan hacer es, para ser competitivos con, por ejemplo, China, lo que hacen es romper el mercado laboral. Empiezan a traer un montón de migrantes, pero igual lo hace Asia, Rusia, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, traer un montón de migrantes, cualificados o no, si hay trabajo o no, les ponen a ellos a trabajar. Primero que a la gente que está en sus respectivos países, que han pasado todo el desarrollo que te digo. Y los traen por una razón, para reventar los mercados laborales. Entonces ellos son más competitivos, la economía va mejor, van ganando ese 2 o 3% que van ganando la población, con lo cual no llega para vivir esa suma de 2% de este año, 2% del otro, 2% no llega para vivir, pero sí, al bajar los precios salariales, ¿qué pasa? Que hay un sector de la población que cada vez es más rica, porque está ganando un 6 o un 7%, ¿vale? Este desequilibrio mundial va a traer grandes consecuencias. A nivel de pueblo se puede estudiar muy pronto, porque tenemos unos, diría yo, 1.100 personas de la Unión Europea aquí,
La cosa es, de estos, ¿cuántos están trabajando? ¿Qué trabajo cualificado tienen? ¿Y qué es lo que están desarrollando? Luego tenemos, de todas las personas del mundo, tendríamos yo que sé, unas casi 1000 personas más, o sea, diríamos 2000 personas en el municipio son emigrantes, 2000 personas. 1100 de la Unión Europea y otras 1000 de todos los países del mundo. La cosa está que trabajo no hay para todos. Estas personas están inscritas en el Servet, están registradas, están siendo explotadas, porque lo que hay que luchar es para que estas personas que vengan, que no sean explotadas. Si vienes aquí a trabajar con tu contrato de trabajo, como dice todas las leyes de extranjería, como si yo quiero ir a Alemania, tengo que tener mi contrato de trabajo y todo en orden, ¿no? Un dinero que pueda estar allí y tal. Y si yo voy a Alemania, pues que no sea víctima de lo que son estas personas víctimas aquí, de explotación laboral. Pues si yo voy a Alemania, también sucede que los alemanes ni son tan cuadrados, ni tan rectos, ni nada de lo que nosotros nos creemos. Porque yo he estado allí hace un mes y he preguntado por las obras. Yo estuve en el Instituto Humboldt estudiando alemán, concretamente, en el mes de julio. Y entonces, pues, en mi tiempo libre, pues iba a pasear hoy hacia el norte, mañana hacia el sur, iba por todos los barrios. Estuve en el barrio turco, en concreto pregunté en el barrio turco, allí hablando con ellos. Y lo que decimos de lo que es, vamos a ver, cuando vienen personas que les acompañes, que les ayudes, dónde se tienen que dar de alta, dónde están los papeles de extranjería y el acompañamiento y más o menos que se integren a la sociedad. Esto no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los turcos que estuvieron allí y defendieron el sistema que estaba en su momento y luego decidieron después de la guerra quedarse, estamos hablando ya entre 60 y 70 años allí y ya son 3 generaciones. Sus hijos tienen estudios, pero no tienen trabajo. La única forma de tener trabajo es lo que hicieron sus padres o sus abuelos, ahorrar mucho, que entonces se podía, montar un negocio y ser autónomos. Y sus hijos, pues hacer el relevo de tal. Es muy difícil que encuentren con una carrera ellos mismos. Esto es la comunidad turca en Alemania. O sea, no hay reintegración social como tal, no la hay. Luego hablé en el barrio de los cameruneses, con los cameruneses, y pasaba lo mismo, otro igual, no había. Pero es que ahora nos encontramos con muchas páginas web españoles en Berlín, y entro y estoy en contacto con ellos. Y hay muchos timos de muchas empresas, contratos que te hacen un contrato de que si tú te lo dejas tienes que pagar 1.500 euros, luego no tienes una habitación como Dios manda, luego vas allí, tienes 8 horas para trabajar, que son a 8,50 € y a lo mejor te pagan 6 euros, y hay muchas cosas de estas. Si te vas tienes que pagar esos 1.500 euros de penalización. Entonces, muchos mini-job son los inventores del mini-job, que es lo que ha venido aquí, ¿vale? Entonces, ese problema, por la política que hemos tenido del señor Mariano Rajoy durante 11 años, la política se ha transmitido a toda la Unión Europea y sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros emigrantes que tenemos aquí en el pueblo? Pues que tengo un diálogo bastante fluido con ellos, están apuntados en la asociación y entonces me dicen todo, desde a quién van a votar, no van a votar, quién hace por ellos y quién no hace por ellos, por todo, ¿no? Entonces la comunidad rumana, que son unos 400 personas las que están aquí, la comunidad rumana, que yo hablo con ellos y en 2012 les visité, fui a su país. Entonces resulta que, aparte de que no se ha hecho nada en la integración ni una asociación de rumanos como sí que hay en Liria, y que tengan un apoyo de que allá donde vayan a trabajar son de la Comunidad Europea y tienen plenos derechos, cuando vinieron y empezaron no, porque estaba su trámite, ahora ya lo son desde hace unos años, entonces que no sean explotados, que se les pague lo que toca y lo que manden las leyes, ¿no? Los estatutos de los trabajadores y tal. Entonces, estas personas, más o menos cuando la antigua Yugoslavia se deshizo, pues, y todo el tema ellos eran más ricos que nosotros, estamos hablando por 1977 o por ahí, más ricos que nosotros, vivían mejor nivel de vida, si miras los Juegos Olímpicos, más medallas que nosotros y tal. ¿Y qué pasó después cuando en su proceso y por qué ese desempleo y esa desbandada de Rumanía? Pues pasó
que de los países que están atrás de Rumanía empezaron a traer una inmigración grande y ellos mismos allí no tenían jornal y tenían que buscarse la vida y empezaron a salir, ¿vale? Aquí habían trabajando unos chicos rumanos y mi hermano les invitó, pobrecito, no tienen nada y tal. Y yo, recién llegado de Rumanía, vine y dije, no, los rumanos no son pobrecitos, son más ricos que nosotros, tienen unas casas, tienen unos coches, tienen unos jardines, tienen unos bancos, lo ves, todo de categoría, que nosotros no tenemos, estamos más atrasados que ellos, ¿vale? Le dije yo. Estábamos en 1992, cuando nosotros estábamos en el boom que íbamos a hacer las Olimpiadas y la Expo de Sevilla, más adelantados que nosotros, pero los rumanos estaban todos trabajando por aquí, por Zaragoza, por Barcelona, por Sevilla. Y me encontré en 2013 que a través de la plataforma insistí mucho en el ayuntamiento y tal, y nos pagó un curso de alemán, de que habíamos gente de Marruecos, gente de Rumanía y de aquí de Puebla y de diferentes sitios de España, que estuvimos haciendo un curso. En total unas 23 o 24 personas, mayores todos, de 45 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablaba con los rumanos, concretamente habían dos, uno de ellos me acuerdo, Vasili, y el otro me llamó cuando yo estuve en Alemania allí trabajando, que llegué a ir a Alemania, gracias al curso este que hice, y que la oficina de empleo, el ayuntamiento y la alcaldesa que había hizo un convenio con Magdeburg, en la Cámara de Magdeburgo, y entonces pues nos conseguía trabajo a nosotros los mayores y la educación dual. Entonces los rumanos me dijeron que ellos no encontraban trabajo porque tenían una emigración a tope y se reventaban los precios, ¿vale? Entonces estos rumanos han venido aquí y los conozco ya pues a lo mejor 12, 13, 14 años. A los dos magrebíes que había, uno le conozco más de 25 años, todas buenas personas aquí, han trabajado de todo lo que les salió, pero estaban desempleados todos, igual que yo, estaban desempleados y sufrían lo mismo. Mercado laboral reventado, gente cualificada desperdiciada, porque lo que no se coincide, por ejemplo en Alemania, que una persona en edad de producir esté desempleada, no se coincide. Entonces allí tienen de la oficina del SEPED 150 personas, y entonces vamos a ver, esta persona, esta señora o este señor me entró tal día, ¿no? Y vamos a ver, hemos leído todo su currículum vitae, está preparada, tenemos estas empresas, pues te ofrecen un puesto. Automáticamente esa persona sale, se queda con 149, ¿vale? Pues entonces automáticamente ya le da otra persona. Y siempre va mirando los que están, los primeros que han entrado por fecha, como está el ordenador, que no pasa que como los juzgados, que hay un juicio y está 20 años debajo de la mesa a ver si prescribe, pues allí no, va por fecha. El más antiguo tiene derecho a tener un puesto de trabajo antes que el último que llega. Entonces, aquí en la oficina del INEM en España tenemos un problema a nivel nacional. Tenemos 3 millones de desempleados. Uy, qué bien, hemos bajado los 4 y pico, yo me alegro, ojalá hubiese 1.600.000 o menos, ¿no? Vale. Pero ¿qué lo que pasa? Que ahí hay personas que puede llevar 10 años. ¿Y qué edad tiene? Cuando tenía 45, 46, hasta 55 años, está desempleada. ¿Cuántas veces le han llamado SEPE? Ninguna. ¿Y esto por qué? Porque está este plan de que estas personas mayores de 55 años, de 45 a 55, no entren a trabajar para no cobrar el desempleo o cobrar lo que haga falta. De estos 3 millones y pico, hemos tenido 1 millón y pico, que es en mi caso de autónomos, que no hemos cobrado nada como autónomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está esto que no se puede probar, es un pensamiento que no es que lo diga yo, imagínate que este pensamiento que lo tenga todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo, pero están los números que se pueden mirar. Pues coincide con el análisis que ha hecho Rafael Corclo y García por la Baibona, coincide, vamos a mirar los números y a ver si es verdad. Entonces, puede que políticamente se haya hablado, hayan quedado unos ministros y hayan dicho, esta persona es desempleada. Puede ser que el grupo Heidelberg, que son los 20 mandatarios más grandes del mundo, lo hayan hablado y lo hayan planificado, porque esto sería tremendo, ¿no? Pero es que sucede en todos los países del mundo. ¿Y cómo es que sucede aquí, allá y en cualquier sitio, si lo miras? Y
y es todo lo mismo. Entonces, las ideas capitalistas son así, es lo que hay. Habrá que pensar otra cosa, porque ¿qué podríamos llegar a un momento de que esto se va rompiendo la baraja, vamos siendo más pobres, y al ser más pobres, al final ese que es tan rico, hay una guerra y lo pierde todo por la avaricia? Puede ser. ¿Quieren que haya una guerra mundial, una tercera guerra mundial, que liquiden a la mitad del planeta y vuelvan a construir? También perderían estos ricos, ¿no? Pero estos ricos lo que tienen que concienciar es que si hay que pedirles más dinero porque ganan un 6 o un 7% de 1.000 millones, un 6 o 7%, ¿qué es? ¿No? Pues entonces, si hay que tributar más para construir más hospitales, centros de enseñanza, educación y tal, ¿no? Pues entonces habrá que incrementar el impuesto, porque realmente el problema es que en España se contribuye muy poco, pero no porque no haya gente que no contribuya, sino que hay gente que los camufla. La economía sumergida, estos señores que vienen de fuera sin papeles y sin nada y que les dan un trabajo. Si tienes trabajo para esta persona, tienes la obligación de asegurarla. Eso automáticamente. Y pagarle como Dios manda a todas las leyes y todo lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esto se salta. Hay una economía sumergida del inmigrante. El inmigrante está necesitado y ¿qué pasa? Pues que no va a protestar, no sabe el idioma, no puede hablar, no puede defenderse. Lo mismo que me pasaría a mí si yo fuese a Alemania, a Inglaterra o a cualquier otro sitio. Lo mismo, ¿vale? Porque nosotros, personas de 55 años ahora, cuando vino la crisis en el 2007, en diciembre de 2007, caíamos 350.000, creo que fue en diciembre o noviembre, 350.000 albañiles. Todo el mundo se reía. El mes siguiente 200.000, el otro mes 190.000 y en unos meses caímos 1.000.000 o 800.000 obreros, ¿vale? ¿Qué pasó? Que eso arrastró luego la industria, luego el sector servicio, eso lo arrastró todo, y no lo veían venir por ningún lado, por ningún lado. Todo el mundo le pilló así, ¿no? Entonces, este problema que se generó por el no invertir en tecnología en nuestro país, que vamos a atrasar porque es lo que se está vendiendo, la tecnología, entonces resulta que la construcción ha llegado a un momento que si somos 47 millones de españoles, con lo que hay construido, teníamos para tener 2 casas cada uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay quien la ha tenido, por este desempleo, la ha perdido sus casas y está en la calle y está sin nada, ¿vale? Mientras tanto, vienen otras personas que están igual en sus países y quieren trabajar. Vamos a ver, si están desahuciando, aquí las personas se están suicidando, aquí no hay trabajo. Esto se tiene que regular, pero lo que nos están engañando a todas las personas con los medios de comunicación es que si ponen las vallas, piden seguridad con ustertinas y tal y que cual, pero te vienen con avión patera, que esto no lo dicen, y te entran 3 millones con avión patera, y luego, claro, saben cómo está España, pero utilizan a toda plataforma de la Unión Europea para ponerse. Entonces se ven afectados todos los países de la Unión Europea. Y entonces pasa lo mismo. Por no pagar esas pensiones, hacen igual. Entonces, nosotros fuimos los primeros que nos marchamos a trabajar de inmigrantes por toda la Unión Europea. En África, yo he estado en África, he estado en Alemania y he estado en Inglaterra. Pero todos mis compañeros que eran albañiles, igual que yo, han estado por medio mundo. Que ojo, cuando nos casábamos, lo más lejos que íbamos era a las Islas Canarias o a las Islas Baleares. Pero nos ha tocado ir por medio mundo de inmigrantes también. Y el problema lo sabemos porque vamos a estos países y lo vemos que es lo mismo, y nos encontramos con otras personas que ha pasado lo mismo, que les han entrado inmigrantes. En ese caso hemos sido nosotros los inmigrantes, hemos sido estafados, nos han engañado y les hemos reventado el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros hijos, que tanto luchamos, nuestros padres, que son sus abuelos, y nosotros para que tuviesen una carrera, se ven que han terminan 25 26 años, hay quien hace 2 carreras y sigue igual, y hay quien coge y al final
depende el dinero que haya en casa y cómo sea su situación, se coge una mano delante, otra detrás y se va a Alemania a buscar trabajo. Vente para Alemania, allí algún amigo o algo, o te lo ves durmiendo debajo de un puente pidiendo limosna, o algún español en un piso patera, igual que ves a los rumanos, ves a los magrebíes y ves a la gente de África, o los chinos también, porque también hemos tenido comunidades de China que también ha pasado lo mismo, estar en un almacén trabajando 15-16 horas. Entonces, todo eso que vemos de los inmigrantes de vez en cuando sale en televisión, también nosotros lo estamos produciendo fuera, estamos en ese plan, en pisos patera, de malas maneras, sin seguros, sin nada. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿vale? En todo, globalmente. Y aquí en la Pola, tenemos lo mismo, ¿no? Un perfil de 45 a 55 años. Sí. Que es el más grande, puede acceder al mercado laboral. Exacto, que son 887 personas. Aquí en la Pobla. 887 personas, aquí en la Pobla. ¿Vale? Sí. Que no tenemos ese trabajo. Albañiles que éramos unos 450 en 2013, ahora somos 170 desempleados. El desempleo más grande que hay, 1.167 mujeres, son... ¿1.067? 1.167 por ahí. Vale. 67 mujeres, es el problema más grande que tenemos. Más las mujeres que... Más de mujeres, hay un perfil más de mujer que de hombre. Sí. ¿Y de edades de mujer? ¿Estaríamos en el mismo perfil de edad? Sí, de edades de mujer más o menos el mismo perfil, de 45 a 55. Lo que se suele decir, mano de obra no cualificada, se suele decir, ¿vale? Entonces, una de las soluciones que se me ocurrió a mí, ahora vamos a hablar de las soluciones. Sí, una de las preguntas Una de las era soluciones eso. que se me ocurrió a mí es que, vamos a ver, tenemos el sector servicio, tenemos hoteles magníficos en Valencia, hostelería también, pero no sabemos explotarla. Nos hace falta comerciales de hostelería, gente dinámica que pueda presentar nuestra huerta, nuestros productos ecológicos, nuestro saber, el saber tratar al cliente, que vuelva a venir, saber idiomas, estar preparado y tal. Todo esto lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos, pero no sabemos vendernos, ¿vale? Lo que nos hace falta ser buenos comerciales. Entonces, empezaríamos por este segmento de mujeres que nuestras madres se cogían el autobús a las 6 de la mañana, se iban a Valencia y hacían labores del hogar o cocineras o cualquier cosa de estas, lo hacían ya. Estas mujeres mucho más preparadas, que tienen su EGB, han hecho cursos por el Servet, por comisiones obreras y tal, o por el Servet de cocineras o del sector servicios, tienen su preparación, ¿vale? Igual a un FP1 o un FP2, depende del tiempo del curso, 600 horas, 1200 horas, ¿vale? Incluso 90 horas de inglés, de hostelería, del ramo. Entonces sería hablar con la patronal de hostelería en Valencia y decir, mira, esto sucede, pero no solo aquí, en todos los pueblos de Valencia. Entonces, una distancia buena para ir a trabajar de tu centro de trabajo, por luego tener con la familia, todo el tema es unos 25 kilómetros, más o menos. Valencia está 20, capital, ¿no? Entonces, pues la zona de Paterna tiene 7 o 8 hoteles muy bien, y al entrar de Valencia, en lo que es diríamos el Palacio Congreso, todo esto, pues allí tenemos una docena de hoteles, que está bien, ¿no? Y luego tenemos un montón de restaurantes allí, en aquella zona. Entonces nosotros coger el autobús, porque muchas de estas mujeres tienen un problema, que no tienen carnet de conducir, no tienen coche, y si lo tuvieron en su día, pues lo han tenido que vender, pues no pueden comprar la gasolina o el gasoil, ¿no? Están así. Entonces sería bajar y tener trabajo allí. ¿Qué es lo que he visto en los hoteles? A los hoteles he visto en recepción que hay a lo mejor un chiquito italiano, que empezó la crisis allí mucho más fuerte que nosotros, un chiquito italiano, a lo mejor uno mexicano y tal, y a lo mejor en recepción una chica ya de aquí española, ¿no? Y tal, que sabe varios idiomas y ha estudiado el tema y está ahí trabajando. Pero luego lo que me fijaba en la limpieza y todo lo que son las tripas del hotel, tanto mantenimiento tal, pues adentro... era gente de África, gente africana, gente de fuera. Un hotel que te cobraba 200 euros por dormir una noche, ¿sabes?
gente diríamos, sin estudios, sin cualificación y sin nada, ¿qué hacía allí trabajando? Y no sabían hablar el idioma. Claro, yo como iba allí a pedir trabajo y me hacía amiguete del barman que estaba allí, me hacía amiguete del otro, iba hoy, iba mañana y me sentaba y digo, ¿dónde tengo que echar el currículum vitae? Y lo echaba y estaba allí hablando con ellos, porque una de las formas de colocarse es a través de hacer amistad y decir, oye, pues tengo un chaval que parece que es honrado, de confianza, me dice que ha estudiado esto y tal, pues vamos a ver si lo probamos y a ver cómo funciona, ¿me entiendes? Entonces yo me he visitado estos hoteles y cogí un día un chico muy majo y me fui con él también y bueno, pues es un producto que dejas ahí para transmitir tu saber y entonces la cadena no se puede romper y un poco la cadena se ha roto, no hay huerta, está todo parado. Aquí había un plan brutal para edificar en el Camp del Túria, que era demasiado, se ha parado, ahora está la huerta y está parada, y ahora ¿cómo lo hacemos funcionar? Porque la gente no tiene un duro, y el que está de político dice, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no da gana? No hay recursos, se terminado. El que estaba cobrando del desempleo, se le terminaron los recursos, tiene que ir a pedir a Caritas, tiene que ir a pedir a Banco de Alimentos, no sabe dónde ir porque no tiene para comprar un billete de tren para ir a pedir un trabajo, por ejemplo, al polígono de Paterna, tampoco, porque no nos dan una subvención al desempleado que se pueda mover. El tren va y viene todos los días, ¿vale? Y va vacío. Si en vez de pagar 1,50 € o 2 euros o 1,90, yo pago 50 céntimos enseñando una cartilla como que estoy desempleado, yo pago esto, sería 50 céntimos que se llevaría la Generalitat por mí, por este billete. Pero yo podía ir a entregar ese currículum vitae. Cuando yo encontrase trabajo, pues pagaría igual que todo el mundo, los 2,90. Pero ¿qué pasa? Que estás acostumbrando a tus hijos que cojan el transporte público y que vayan. Que estás haciendo menos contaminación, cogiendo menos coches para arriba, para abajo, y la capa de ozono está mejor y todo el sistema mejor. También se puede hacer de pueblo a pueblo para trabajar y tal, hacer bicicletas, igual que está en Valencia, bicicleta, yo voy al Liria, al Servé, pues coge una bicicleta, luego te vienes con otra de pueblo a pueblo también, que se está haciendo un plan que está muy bien, que en todos los países de la Unión Europea ya está, que es el carril bici, para comunicar todos los pueblos en bici, que uno pueda ir en bici a trabajar, que tenga menos medios o más, porque en Alemania he visto gente muy rica coger su bicicleta, ¿sabes? Es cambio de mentalidad. Entonces, solución, estamos en lo de la hostelería para el problema de mujeres, que es el más grande, ¿no? Tampoco quiero dar más ideas porque luego te las pillan y luego te las pillan las ideas y te quedas sin idea. Luego cogen y le presentan las ideas y ves que a esa persona que ha cogido la idea es un diputado en Generalitat, cobrando 6.000 euros. ¿Vale? Y era lo que tú habías pensado. Claro, y de las ideas que yo he dado, pues se han hecho páginas web, se ha hecho esto y tal. Cuando yo empecé aquí en la Puebla de Baibona, y empecé en Liria, en la primera plataforma, yo he hecho 5 plataformas, yo hubiese hecho más y me hubiese extendido. Pero ¿qué pasa? Que estas plataformas se lo dices a las personas, y las personas, ¿qué es lo que pasa? Que tienen su ego, tienen sus prioridades, y es normal, y es defendible. Entonces miran por ellos y no miran a los demás. Esto no lo entiende ni Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque des trabajo, tienes que ir a la plataforma, estar allí, cómo va, cómo funciona, si en tu puesto hace falta uno más o te has enterado uno más, y ayudar a quienes te ayudaron, ¿no? A conseguir un puesto de trabajo. Entonces empezaron las televisiones locales, que las pagamos entre todos, y es nuestra televisión, no la televisión al servicio del político de turno, que sucede en todos sitios igual, como Canal Now y todo tal, pues así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron allí a preocuparse de decir, mira, la oficina del Servé de la Puebla de Baibona, un puesto, un tal, empezaron a sacar algo ya, empezaron a tal, pero es porque había una presión, que habían unas personas que iban y hablaban con la alcaldesa que había, oye, esta es nuestra preocupación, esto es lo que hay y tal, y se iban haciendo cosas, ¿no? Entonces, las personas que han entrado ahora, el gobierno que entraron, sí que vino allí a la oficina y estuvo hablando conmigo concretamente y las otras personas que fueron más, pero a mí me dijeron, no queremos hablar con ningún político, no queremos hablar ya con ninguno, vas a ser tú la cabeza visible y vas a ir tú,
y nos vas a representar tú. Porque hay un miedo de que si estas personas se hacen una fotografía conmigo o están conmigo o van a los sitios a buscar trabajo y tal, y les ven, lo ven por el Facebook y están como, yo qué sé, diríamos ahí, personas no gratas, ¿no? Que molestan, porque están diciendo que están desempleados, porque quieren trabajar y están trabajando, ¿no? Porque se quejan, ¿no? Exacto, y están ahí, entonces molesta. Al político de turno molesta. Ya. Entonces no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, esto molesta. Ningún periodista se acerca a nosotros, ninguno habla con nosotros, ni quiere saber y te ignoran, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué haríamos nosotros desde hace 3 años, estando enfrente del Ayuntamiento de Valencia, allí protestando, que queremos, por lo menos, en caso de no tener trabajo, una renta básica? Okay. Una renta básica. ¿Qué pasa con la renta básica? Vamos a ver. En mi caso, mi mujer está ganando 1.100 euros, pero me está manteniendo a mí y a mi hija, ¿vale? Nos está manteniendo. Salimos a 333 euros. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pedir a Caritas ni al Banco de Alimentos porque tengo que tener menos de 250 euros, ¿vale? Entonces, no puedo pedir. No pedimos nada porque están ahí las normas. A la persona que se ha sacado una carrera está allí, que tiene 25 26 años y no sabes si tú trabajabas cuando nada más te parió tu madre, ya estabas trabajando, o lo que sea. Tiene unas normas que de menos de 50 euros ya está. Y es lo que le han puesto, ¿no? Pues estos márgenes o bien tenían que subir, tener un pensamiento de no podemos tener esta pobreza extrema de un 13% que tenemos, ¿no? Incluso con los minijobs que tienes no llegas a final de mes, que está muy mal dicho, porque en todas las manifestaciones que yo voy, la gente dice, no llegamos ni a fin de mes, y digo, no, a fin de mes no, vamos a ver, si yo no cobro nada no llego ni al primer día de mes. Entonces no llegamos ni al primer día de mes, es lo que habría que decir, no a final de mes. Final de mes es que, por ejemplo, tengas unos 800 o 900 euros y no llegues a esos 1.000 y pico, y el día 20 te quedes sin nada, vale, eso sería final de mes, pero no llega ni al 1 del primer día de mes. Entonces estamos pidiendo una renta básica a ver si se nos puede dar un jornal por lo menos de 1.000 euros. Nos reunimos en la carretera de Madrid, en el 151, en la CGT, nos reunimos allí de toda España y hablamos, y allí tenemos conferencias de que uno dice 426 euros, otros 600, y allí hay muchos sabios. Sabios es lo más grande que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre nosotros nos respetamos mucho el turno para hablar, nos respetamos mucho, pero yo rompo esto, igual que las televisiones, y no me gusta. Porque cuando uno me está hablando de 400 euros, le digo, ves tú y protesta por 400 euros. Cuando tú te den los 400 euros, yo por los 1.000. Cuando a mí me den los 1.000 y tú quieras que te den esos 600 euros más, que es lo que me darán a mí, pues te diré, no, tú no querías 400, pues quédate los 400. ¿Tú qué querías 800? Pues 800. ¿Qué es lo que os pasará? Yo los corto, así, le quita la voz, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que pasará? Que cuando llegues 400 euros de no darte nada, darte 400 euros el primer mes, dices, hostia, qué alegría, 400 euretes, pero luego cuando vayas al hipermercado y en una semana te tengas que gastar eso ya para comer y veas que no pagas ni luz ni agua y no puedes sobrevivir, es que esto no puede ser, vengas a protestar, te irás al de los 800 y luego vendréis el de los 800 y de los 400 a los 1.000. ¿Por qué no vamos directamente a los 1.000, que es lo que hace falta? Entonces, les dejaba hablar, porque era su turno, pero cuando volvían otra vez a lo mismo, yo les volvía a decir, si tú me bajas a los 400, yo pediré lo que tú me quitas, esos 600, 1.600, y si tú vas a los 800, pues yo pediré 1.200. No lo entendía. Yo, no, porque vamos a ver, cuando negocias con el gobierno, se aprueba un plan de 1.000 euros, luego llega un chiquito de la universidad que lo sientan allí y le dicen, tú a este señor le tienes que sacar las entrañas, porque es tu trabajo y de ahí vas a cobrar 2.500 euros. Y el chiquito dice, sí, pues hay que sacarle las entrañas. Y llega allí con una comida de coco, que el que está allí, que pide eso, es que ni quiere trabajar, es un vago maleante y está de puta madre y lo demás que lo mantenga, ¿no? Esa es la idea que le han puesto. Pues tengo que luchar contra este ogro, me lo tengo que quitar de encima. Entonces llega allí y llega el señor y dice, y toda la historia que le ha contado, como no vale para nada. Claro, él no ha ido nunca a trabajar un día a la construcción, a coger viguetas de 6 metros que pesaban 70-80 kilos, cargarse al hombro y llevarlas con 45 grados a la sombra y a lo mejor al sol más de 50, pero no un día ni dos.
y no cobrabas las 10 horas que hacías y regalabas hora y media todos los días. Y muchas veces a lo mejor que ya es que estabas asegurado y no estabas asegurado, porque entonces no nos venía la carta como estabas asegurado. Claro. Entonces, estas cosas no ha pasado el chaval este. Entonces llega allí y te dice, no, es que mira, te vamos a dar 1.000 euros, pero de retención te vamos a quedar un 20%, con lo cual te va a quedar 800. Pero luego tú vas a tener que pagar tu IBI, luego tú vas a tener que pagar el IVA de la luz, luego vas a tener que pagar la basura, y al final esos 1.000 euros vuelven otra vez al Estado. Pero ¿tú qué comes? ¿Tú qué comes? Y nos olvidamos de una cosa muy importante, porque todo esto de los 1.000 euros, de la renta básica y como soluciones que estamos hablando de esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues para desarrollo potencial de la persona, para formarse y crearse esta persona, para conseguir un puesto de trabajo, si no igual, mejor y con más garantías. Y a lo mejor esta persona tiene ideas que puede fabricar, puede inventar algo, o puede construir algo, o ser un buen comercial, que puede crear muchos puestos de trabajo, pero si el mercado laboral lo obliga a estar excluido y sin posibilidades, sus ideas mueren con él y muere la sociedad. ¿Vale? Esto es lo que hay. Te he dado una idea para las mujeres, lo de la renta básica, que es invertir en potencial humano, se llama así, en economía, ¿no? Y entonces eso es lo que hay. ¿Qué problema? Esas serían como las soluciones para... Y claro, ¿y la plataforma qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo desde la plataforma? Desde la plataforma lo que estamos haciendo es, pues, los, diríamos, diferentes segmentos de inmigrantes que hay, que no están organizados, hablar con ellos y darles, mira, aquí hay un montón de webs para que encuentres trabajo, ¿vale? En la plataforma también se pasa. Y también ahora estamos hablando diríamos, hay una sociedad de 200 personas aquí que son del Islam, pero son una rama diferente del Islam de Marruecos. Entonces hemos contactado con ellos, estamos hablando, porque claro, no hay integración y hay que hablar con ellos, ya que ellos no se atreven, pues uno tiene que ir a hablar con ellos y estar con ellos y tal. Me invitaron para ir a Londres el día 7 de agosto, me invitaron para hablar de una conferencia de paz, para estar con ellos, todo a gasto pagado, y yo dije que no porque estaba en Alemania y tal, y ahora me han invitado a lo mismo para ir a Alemania, pero yo tengo exámenes el día 11, les he dicho que primero tengo que, a ver si apruebo el alemán, me han quedado 3 asignaturas, muy difícil, ¿no? A ver si las apruebo, por eso, por el potencial humano, aprender el alemán, irme allí y trabajar. En un momento trabajaría como camarero, que para eso me prepararon del Server, me informaron y tal, y al final es eso lo que quiero. Si me va bien, me quedo allí y me jubilo allí. Que aprendo alemán y me va mejor y los alemanes llevan otro desarrollo, como yo era autónomo de la joyería, pues a lo mejor allí entro en una feria y puedo empezar a trabajar. Y puedo claro, con el idioma. Con el idioma, entonces con el estás alemán. formando Con el idioma. Primero trabajaríamos en la hostelería, si la hostelería a uno le va bien y estás bien, pues ya está. Pero yo qué sé, igual me puedo ir allí al mercado y decir, ostras, en España estamos produciendo manzanas, patatas y tal, y puedo venderlas aquí directamente al mercado de Berlín, pues puedo hacerlo. Hablo con los comerciantes de la Puebla Cooperativa, puedo venderlo. Nada más a 1 céntimo de euro que me lleve por tonelada, mira si puedo ganar céntimos. O sea, ideas hay, ganas de trabajar también hay. Pero falta el trabajo, si no hay se crea, pero no se puede crear si las personas son dependientes, por ejemplo, de un subsidio que no llega suficiente como que tú puedas dar el salto y no te puedan formar, o si te forman, pero no para luego tener un trabajo, porque la diferencia entre aquí, la formación, y en Alemania es que si estás en el secret y te forman, luego te va a coger una empresa, porque van a la empresa y dicen, ¿cuántos trabajadores necesitas? Pues yo necesito un mozo de almacén, necesito un palista, tal y que cual. Te hacen los cursos y luego ya tienes trabajo. Claro, mira, eso en Alemania. Miran el mercado laboral, la necesidad que hay, y entonces con arreglo a esa necesidad se forma. En cambio aquí te dan formación sin mirar el mercado laboral, las necesidades que tiene. Cuando a mí yo voy al Servet y pido asesoramiento laboral y me dan mis charlas y me enseñan cómo hacer currículums y buscar y luchar y salir a la calle y hablar con amigos y hablar con gente,
Ir al bar es muy importante, ir al bar, porque el ir al bar es para sociabilizarte y no quedarte secuestrado o autosecuestrado en casa, porque como no tienes dinero, no tienes medios, no puedes desarrollarte una vida normal, pues entonces tienes que ir donde hay confluencia de gente como tú más o menos, que es de que son amigos, son conocidos, tienen una experiencia laboral como tú y puedes surgir un puesto de trabajo. Tienes que ir allí, ¿vale? Hablar con ellos, que es lo más normal que encuentres contacto. Claro, no vas a ir con altos ejecutivos de Bankia, ¿no? O cosas así, ¿no? Por ejemplo, Bankia, he dicho, un poco de recochineo, porque la mitad están en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Así, tienes que ir con tu grupete. Entonces, ¿qué pasa? Luego la sociedad, si estás en el bar todos los días, te maltrata. Esto es otra parte, ¿no? Te maltrata. ¿De qué? ¿Qué hace? Es en el bar. Lo estoy manteniendo yo. Está viviendo de mí. No. Sin vergüenza, no está viviendo de ti, que no te veas como yo, ¿vale? Está viviendo del sueldo de su mujer, paga todos sus impuestos, que faltaría ver si tú pagas tus impuestos o llevas gente sin documentación o con los papeles pertinentes y los estás reventando a trabajar y no les pagas. O eres autónomo y no pagas lo que toca, haces una factura falsa o no. Entonces habría que verte a ti. Y luego estás criticando que están todo el día en el bar. Pues estate tú en el bar sin trabajo, sin nada, medicado, porque coges depresiones para no suicidarte, no matarte, coges depresiones y a veces no puedes salir de casa en 2 o 3 meses, te tomas tus pastillitas hasta que te se pase y te encuentras y dices, esto lo tiro, pero no puedes tirarlo, tienes que ir al médico, te tienen que ir quitando una puntita día a día, es un esfuerzo tremendo, ¿no? Entonces, por estos sufrimientos pasamos los desempleados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente sin vergüenza que te ve y te dice, tú mientras trabaje tu mujer, yo te llama de chulo, de macarra y de mantenido. Todo eso hay que soportarlo. Vienen las depresiones porque si le pegas un puñetazo y lo matas, como tú vales más que él, te meten en la cárcel, te matan en vida en la cárcel, ¿no? Por un desgraciado que ha dicho una cosa que él no la está pasando, no le está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta gente, en radio, prensa y televisión, sociólogos y tal, doctores geriátricos y tal, estudiando, decir, oiga, usted no puede ser más criminal con unas personas que están desempleadas, son de larga duración, llevan mucho tiempo ahí, que usted les hable así. Eso es un crimen. Y esto es lo que hay que decirle a la sociedad, que eso es un crimen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos mantienen. ¿Nos mantienen de qué? Cada vez que yo voy a comprar, yo pago mi IVA. Cada vez que yo pongo gasoil para ir a encontrar trabajo, bien sea allá al Musace, o bien sea a Marinador, o bien sea a Benidorm, pues yo lo que consuma, pues pago el IVA del combustible del 16%, y pagas más de IVA, pagas tu contribución, pagas tu luz, pagas más de lo que ellos se creen, porque no percibes un euro, ni medio. Ten en cuenta que no percibes un euro. Yo estoy 10 años sin cobrar nada, solo conseguí un puesto de trabajo en el ayuntamiento para un mes poniendo bordillos en Montecolorado, ¿vale? Porque habían 400 albañiles, lo pedimos y ella dijo, tenemos aquí 400 hombres. Diputación les dio dinero, hicimos esto, ¿vale? Este plan se sigue haciendo. O sea que en 10 años desde la crisis, Rafael, sí, hasta ahora, en tu caso personal, en mi caso, pero, vale, en tu caso personal, solamente te han contratado un mes. Un mes. Luego me fui a Cuenca a trabajar, nos fuimos a Cuenca. Entregamos nuestra hoja del server, entregamos una fotocopia del DNI por las dos partes y estuvimos trabajando 15 días allí en la vendimia y luego no nos aseguraron y luego no nos querían pagar el jornal, o sea, eran 40 euros por 10 horas trabajadas y nos querían pagar a 35 o 25 euros, que es lo que estaban pagando a los angoleños allí en el campo, querían pagar lo mismo que los angoleños. Entonces y lo mismo que te ocurre a ti, lo ves también que ocurre en el perfil, es decir, no hay trabajo. No hay trabajo. No está saliendo trabajo, no está porque saliendo. En 10 años, un mes. Luego conseguí ir a Londres a trabajar. O sea, moviéndote fuera de España. Exacto. Y fui a Londres a trabajar por el contacto que en el server me dijeron y me aconsejaron que de la obra que me olvidara, que no iba a salir nada más en la vida, y todo el mundo estaban dando cursos de hostelería. Y allí habían 3 italianas haciendo el curso de hostelería y un par de chicos, creo que eran rumanos también, en el curso, y éramos 14-15 personas. Y yo dije, si somos 3 millones
de desempleados y a todos nos hacen cursos de hostelería, seremos 3 millones de personas con el curso de hostelería desempleados. Y eso es lo que pasó. Fuimos a trabajar a hoteles, hicimos nuestras prácticas, yo hice 200 horas allí de prácticas y me dejé la piel y dije, nada, a mí me agarran con una ilusión que para qué, me agarran, seguro que me agarran, lo que yo he trabajado y aquí demuestra, seguro que me agarran, seguro. 2 o 3 días faltando, hola, mira, este es el señor Rafael y tal, que os puede decir, entre los nuevos, digo, estos son los que me van a sustituir, de escuelas, también de hostelería, que me sustituían a mí y entraban esto. Lo que hacemos es sustituir a personal que realmente tenía que estar cotizando con las excusas de los cursos de formación del SERVE. Estamos sustituyendo a puestos laborales gratuitamente, con lo cual ellos se están forrando y ganando más dinero. No os pagan nada, no nos pagan nada. Esa formación no, nada, no la pagan. Ni desempleo, ni el gasto de gasolina, ni nada. Que en muchos sitios, por ejemplo, en Alemania, te pagan tu jornal y vas a hacer el curso, pero aquí no te lo pagan. Supongo que sí que lo pagan, porque vienen de la Unión Europea, pero se lo han quedado, con los casos de los ERES. Esos 1.000 millones, supongo que nosotros cuando hacíamos el curso, nos tenían que pagar el desplazamiento más, por lo menos por hacer el curso, tanto por ciento de estar allí, por 5, 6 o 7 euros, por ejemplo, por día o algo. Se ve que sí que lo han pagado. Ya. Pero... Claro, se lo han quedado ellos, con el tema de los ERES se lo han quedado, lo han pulido. Entonces, encontré trabajo en Londres, pero me vine porque me puse en un piso patera, era español, no hice fotos ni hice nada porque me daba vergüenza decir, así están los españoles en Londres trabajando, era un piso patera. Yo me fui a comprar comida, me gasté 50 euros, cuando vine a trabajar digo, me haré la cena y me prepararé el almuerzo para mañana, se habían volado toda la comida, estaban pasando hambre. Luego compré 3.000 euros, bueno, 3.000 pesetas, que son 30 euros, y entonces resulta que pasó lo mismo. Entonces yo dije, pues nada, donde yo trabajo, en el bar restaurante donde yo trabajaba, resulta que si yo me cogía la comida, me ponía yo el plato, tenía un descuento. Digo, me sale más barato esto que yo comprar cuando llegue a casa, me quede sin cenar, sin el almuerzo, y al día siguiente tenía que comprar el almuerzo, ¿sabes? Porque como allí cierran a las 4:30 de la tarde o las 5, no hay un bar-restaurante donde puedas ir a comer. Entonces me quedé sin cenar, ¿no? Entonces pasa eso. Y al día siguiente desayuné allí en el bar-restaurante, lo hablé y me dijeron, no, tú vienes aquí, te das un descuento y ya está. Vale, ¿y ese trabajo lo conseguiste tú desde aquí o hay lo conseguí a través de un compañero que hice el curso con él de hostelería. Vale. Entonces él estuvo allí medio año, quedamos en Mediamar, bajé yo allí, lo hablamos y dije, vale, pues cuando estés allí y vuelvas, me pegas un toque, compro el billete de avión y me voy allí. Y estuve trabajando, pero como era así y en estas condiciones, pues entonces yo me vine y ya está. Y luego, a través de aquí, de la Puebla de Baigona, me consiguieron un puesto de trabajo con 8 meses, un contrato de 8 meses, para ir a Alemania. Estuve allí trabajando, y estuve trabajando muy bien y contento, pero el señor era, si le entraba gente, pues entonces yo iba a estar 8 meses, un año, o lo que hiciera falta, pero como no le entraba gente, pues entonces pues el contrato era una de las cláusulas que había, se hacía nulo. Como si había trabajo y yo no podía trabajar o rendir y tal, pues y yo me quería marchar, tenía que pagar 1.500 euros también. Entonces, resulta que estamos en esa. Yo me estoy formando, me vale una pasta, me vale un dinero, llevo 3 años en el tema del alemán, porque cuando vine entendí que había que aprender alemán, porque si no aprendes alemán no hay puestos de trabajo, claro. Y si no sabes alemán no te puedes defender, claro. Y entonces cuando termine estos exámenes, que voy el día 11 a ver qué es lo que hay, pues entonces yo me apuntaré otra vez a la academia, a la escuela oficial de idiomas, y seguiré haciendo el B1-1, si apruebo, si estoy en el A2, en el A2, en el que esté, e intentaré otra vez hacerlo. Y mientras tanto, entonces ya llamaré a la gente que está en Alemania y le diré, oye, pues si no he conseguido el A2, pero tengo los conocimientos, porque no he llegado a aprobar, pero sí que he estado aquí, que tengo un documento como que he estado 2 años aquí estudiando alemán. Entonces tengo el documento, pero no he llegado a tener el título, ¿vale? Muy pues bien. Eso. Y entonces la idea es esa. Entonces, muy bien. Estoy haciendo eso. Una pregunta que te quería hacer, que no quiero que se me pase, Rafael. El tema de la depresión. Sí. ¿Es algo habitual entre el colectivo? Todo el mundo la pilla, todo el mundo la pilla. Es muy fuerte. Es muy fuerte
porque el que va en coche o va a caballo, te podría decir, no se da cuenta del que va a pie, pero el que va a pie no se da cuenta del que va descalzo, ¿no? Es un egoísmo que hay, ¿no? en el ser humano ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que peor pueden hacer las personas es que del árbol caído se creen que todo el mundo puede hacer leña, ¿no? Y entonces llegan y te castigan de esta forma, ¿vale? Sobre todo como hay mucho machismo, más en el hombre que en la mujer en este aspecto, ¿no? En este aspecto laboral. Sí. Pero resulta que son las mujeres de aquí de Puebla de Vallbona las que están manteniendo la gran mayoría a sus hombres, tanto de la industria, el sector servicios o la bañilería. Los están manteniendo ellas haciendo trabajos por ahí que antes les pagan 10 euros, pues ahora están cobrando 6 o 7 euros por hacer limpieza, ¿vale? Y son ellas las que están manteniendo la familia, la carga familiar, el marido y tal. Luego hay otro sector, otro segmento que es que se separan porque automáticamente te separas, pues entonces ¿qué pasa? Cobra uno y cobra el otro. Por eso hay tantas separaciones. Uno vive en casa de la madre, otro en casa del padre, y luego el lunes están juntos. Hay mucha separación de esta porque la gente busca el ingenio cómo sobrevivir. Claro. Y hay mucha separación así. La Iglesia, ¿cómo permite esto también, tanta pobreza? ¿Me entiendes? Porque también diríamos, bueno, estas separaciones es lo que hay. Luego también, lo que hacen también es, mucha gente de esta que viene sin papeles y tal, no, es que son seres humanos y hay que cogerlos y hay que atenderlos. Sí, pero es que si viene uno sin documentación lo puedes atender, si vienen 2 también, si vienen 3 también, si vienen 10.000 también, pero si hay 2 o 3 millones, pues no los puedes atender, porque este rompe la baraja, ¿no? De cualquier país. Tenemos otra cosa en común. Recientemente que ha pasado la he analizado yo y la transmito aquí en esta grabación para que la transmitas a Generalitat, si hace falta ir a Generalitat o lo que sea hablar. Bueno, esto sobre todo se va a quedar en la Pobla. En la Pobla, vale, pues también. Podemos observar el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela está Venezuela en esta crisis global, devalúa su moneda y la gente se sale hacia Colombia y hacia Ecuador. Si nos leemos la historia, pues vemos allí que estos países en un momento lucharon todos juntos con el señor Bolívar, ¿no? Para echar a los españoles fuera de allí, ¿no? Entonces lucharon juntos, se mandaron y luego, pues a estar tantos años de guerra, esta gente se enfadó con Bolívar y luego ya cada uno se independizó, lo que eran las tribus más o menos de allí, se quedó Colombia, se quedó Ecuador y tal. Son hermanos, hablan la misma lengua, son blancos, no hay nada de tema de color ni nada, no son chinos ni son japoneses ni nada de esto. Pero lo que no pueden hacer es absorber a esta gente y entonces llega un momento que dicen, me está rompiendo la baraja, mi economía es frágil y me la está rompiendo, y entonces ya empiezan a poner los pasaportes, cada hora con un DNI podías pasar, los pasaportes, y luego hay que controlar esta inmigración, ya no puedes entrar, ha llegado el tope, luego vendrán campamentos de refugiados, luego vendrán cosas, luego vendrán todo este tema. Entonces ves que lo que está pasando allí, lo que le va a pasar a Europa. Yo no quiero que hayan setis, que hayan alambradas, que hayan eso, nada, pero la gente tiene que ser responsable y cuando va a un sitio, pues cumplir las leyes internacionales, ¿no? De que si necesitas un visado, si necesitas esto, una seguridad social, tal, pues todo, que lo tuvieras y un dinero para mantenerte hasta que encuentres trabajo. O si hay trabajo, desde los mismos consulados, necesito tantos trabajadores porque voy a hacer una vía férrea de esta punta a la otra punta de Europa y necesito gente para trabajar, cualificada o no cualificada, ya les enseñamos nosotros y van poniendo tornillos o raíles de trenes y ya está. Entonces, que estuviese regulada y que estuviese más o menos la gente concienciada. Pero el hambre aprieta tanto que la gente le da igual, cruza y ya está, y al te veré, ¿no? Se romperá la baraja y esto lo que va a hacer es un incremento del fascismo total en toda la Unión Europea, un cambio radical de política y a lo mejor la gente que era radicalmente de izquierdas va a volver radicalmente de derechas, ¿vale? La derecha va a perder esa hegemonía que tiene, que la gente de extrema derecha la tiene ahí, la tiene controlada, se va a romper la derecha va a ser derecha y la extrema derecha y va a pasar igual que está pasando en todos los sitios de la Unión Europea que están soportando la inmigración mucho más fuerte que nosotros, y nosotros desde aquí les estamos criticando, fascista, tal y que cual, que luego vas a ver que nosotros nos vamos a convertir en lo mismo, vamos camino a lo mismo, ¿no? Ya.
Entonces eso es lo que va a suceder. Solución, que hay que controlar eso como sea. Luego me he leído todos los países del mundo no hay en ninguno que en un momento de su época haya tenido emigración, no hay ninguno que no diga en mi país yo primero, porque dentro de la plataforma también cuando estás y les ayuda, luego cuando encuentran trabajo ya no se acuerdan de lo que pasaron, como que no quieren, se borran del Facebook, se borran de aquí, se quitan cualquier foto que se hayan hecho contigo. Ajá. También, porque ahora ya tienen un estatus, ya tienen 1000 euretes y con 1000 euretes ya son ricos, pero no piensan que mañana pueden estar llamando a la puerta, porque eso es lo que pasa. Y eso es lo que hay. Con los colectivos estamos en contacto, pero no están asociados ni agrupados, porque no lo entienden todavía. No lo entienden todavía. Esto de agruparse para ir al ayuntamiento y hablar y decir, esta es la problemática que tengo y esto es lo que hay. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? También me cogieron una idea más o menos de cómo había que hacer el tema del trabajo y cómo se tenía que controlar esto, ¿vale? Me la cogieron en Liria. En Liria me dijeron que si yo era racista y tal y que cual, y cuando fui a hacer la asociación de desempleados en Ribarroja, pues allí había gente, abogados y de todos, que eran de Marruecos, con su yihad y de todo, ¿no? Pero como yo soy de comisiones obreras también, y sé todo de qué va y cómo se puede hacer el tema, sin quebrantar la ley ni nada, sino ayudándonos unos a otros, cuando le expliqué el concepto, lo mismo que en Liria también, porque en Liria me tocó llevar el Estatuto de los Trabajadores, el Código. ¿Vale? Ahí. Pues bueno, entonces resulta que si miramos Ribarroja, con toda su página web y todo su desarrollo, hicieron una oficina, yo fui a visitarlos y trabajaba muy bien con las compañeras de allí también, y si había alguien de la plataforma que hacía falta, que muchos choferes, me pedían choferes y tal, les enviaba y han encontrado trabajo también a través de la plataforma, ¿sabes? Lo que pasa es que la plataforma no se nombra por ningún sitio, se nombra la oficina del Server y se nombra pues el concejal de turno y tal, pero la plataforma está luchando lo suyo, ¿vale? Pues así. Entonces, resulta que consiguieron muchos puestos de trabajo porque yo iba, visitaba a las compañeras que trabajaban allí, tengo estos perfiles, le pasaba los currículum vitae de la gente y tal, y lo hablábamos de lo que hacía falta. Yo iba a por un puesto de trabajo para mí, que quede bien claro, pero si de mi perfil no cogía ni nada, pero yo cogía una información que me costaba pagar mi cochecito y tal y que cual, que era mi trabajo, buscar trabajo, que es más pesado que estar trabajando ahí 10 o 12 horas todos los días, porque encima que trabajas te gastas el dinero y no cobras, ¿vale? Y luego te tienes que aguantar lo de los normales, esto es lo que te dicen, ¿vale? Pues así, de claro. Entonces pasaba esto. Y luego en la gente del ayuntamiento, pues te trataba bien, porque son políticos y tal y que cual, y te tratan muy bien, la verdad. Pero cuando llegas ahí al centro social, el que tienen allí, que es del partido, enchufado tal y que cual, te trata mal, ¿no? Aquí los desempleados vais a tener esto, creéis que tenéis derecho a tener una oficina o un piso ahí o lo que sea para vosotros y tal. Con el trabajo que estamos haciendo, que es para trabajar, ¿no? Vale. Si fuera de fallas o si fuera de una fiesta no pasaría nada, pero si es para buscar trabajo, pues sí, esto duele al político de turno, quien sea, ¿no? Y entonces pasa eso. Y entonces pues te quitan de tu local, te quitan de esto, te van quitando de todo, y entonces la gente se va dando cuenta y dice, no podemos estar ahí, salir en una página web, que traigas 70 tíos, Rafael, y que tú te sientes en una mesa y digas, pues he ido aquí, he ido allá, fulano ha ido aquí, ha ido allá, esto, ¿sabes? Pues esta semana, ¿dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos huertos municipales, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos, vamos a pedirle al alcalde esto, vamos a organizarnos, que lo pida Diputación y de aquí venga un dinero y a ver si podemos ganar. No, se ha roto la baraja porque ellos se hacen la foto, luego son diputados, luego cobran 6.000 euros, cobran 6.000 tal, y luego nada, se olvidan del tema. Entonces, solución. Esto es una buena iniciativa, ellos la leerán, muchas cosas se agarrarán de la cabeza, pero hace falta que se agarren de la cabeza porque lo que querían es mi opinión, pues ya la tienen, ¿no? Y eso hace falta que alguien les diga la verdad, porque tanto unos políticos, cuando mandaba al PP, como estos políticos,
tienen un problema, que se rodean de gente que le dice Siwana, todo va bien, Siwana. Los dos les pasa igual. Sí, todo va bien, todo va bien. Pero la verdad es que no va bien. Por eso creo que habéis hecho esto, para ver cómo está realmente la cuestión, ¿no? La cuestión es que no va bien. El desempleo, si ha bajado, es porque la gente que está llegando a los 55 años, o bien cobra RAI, o se jubila, o no, los jubilan, muchos de ellos se jubilan con prejubilación con 61 años y algunos meses, y entonces esta gente la quitan del mundo laboral. Y entonces dicen, no, está bajando el desempleo porque nos estamos moviendo, porque está... No, porque si estudias las personas que ahora no me sale la palabra, las personas con edad de trabajar en la Puebla de Baibona y las 7.000 que estamos trabajando, hay unas 7.000 y pico aseguradas, ¿vale? Unas 3.000 desempleadas. En esto haríamos unas 8 o 9.000. Hasta 23.000 que vemos son esas 23.000, lo miramos y dices, vale, coincide. Tendríamos un desempleo del 1%, que no sería ni desempleo, que es uno entra hoy y mañana ya tiene que estar trabajando. Es la gente jubilada y los chavales menores de 16 años. Porque en las estadísticas se cuenta a partir de los 25, no se cuenta de los 16. Con 16 años, este margen que hay también se tenía que contar. Entonces, el desempleo aumentaría. Y esto no se está fuera de la estadística. Esto también habría que hacerlo, porque hay chiquitos que están estudiando porque no tienen nada que hacer, en vez de estar en las calles, no encuentran los trabajo. padres, si tuvieran trabajo con 16 años estarían trabajando, ¿vale? Y entonces pasa eso. Luego no tienen formación, si no trabajan no hay formación, pero que antes, sin tener el graduado escolar, ya estabas trabajando. Y ellos les pasaría lo mismo si hubiese trabajo. Claro. Pero en vez de los 14, que era mi edad, ahora son los 16, son más mayores, están más fuertes, tienen más escuelas, saben mucho más que nosotros en su momento, y resulta que los pobres no tienen trabajo. Y entonces van a estudiar, pues ni tienen ganas de estudiar, ni tienen ganas de hacer nada. Ni Ellos motivación. Ni motivación. Claro, entonces, muy bien. Es lo que hay. Está muy bien Pues eso. por comentar, no por lo que está pasando, ¿sabes? Ya. Por la situación de pues eso, esos dos focos, ¿no? Que tenemos, juventud y ya personas adultas, adultas medias, ¿no? Que nos encontramos ahí unos huecos laborales. Gente muy importante, diríamos, a partir de 22 23 años, que ha terminado hasta los 30 y pico, con una carrera o dos o un FP, desempleados total sin experiencia, que son los que han venido detrás de sus papás, que ya estábamos allí de migrante nosotros, que no se dice, es que los jóvenes se van fuera, no, primero se ponen sus papás y sus mamás, y luego han ido ellos. Entonces, estos que están allí, como no saben el idioma, que es el problema que hay aquí en la educación, el idioma, resulta que están quitándonos el jornal a sus papás, porque están allí en la obra, en la construcción, cuando él tendría que estar de arquitecto, ganando 40.000 euros al mes o 60.000, trayendo divisas aquí, está ganando 5 o 6 euros allí, o está en una pastelería, o está de barrendero. Nos está quitando el trabajo a los braceros, a nosotros, ¿vale? Una persona formada y preparada allí, ¿vale? Por no decir otras cosas que he visto, que no las voy a decir, pero peores, ¿vale? De gente con carrera allí, ¿vale? O lo digo, ya, vale, mejor, para que lo sepan, ya. La gente joven que está yendo allí con carrera formada y preparada está haciendo de prostitución, tanto masculina como femenina. Ustedes nada más tienen que ver, me refiero a ellos ya, nada más tienen que ver cuando venían rumanos y rumanas aquí, que estaban en todas las rotondas de la Comunidad Valenciana y de cada pueblo y de cada polígono. Pues lo mismo sucede en Berlín, porque lo he visto. Acabo de estar allí hace un mes, y lo he visto. Y me he visitado los barrios y lo he visto con mis ojos, y puedo dar fe de ello. Está haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, un chaval con una carrera que tenía que ganar 40.000 euros, como mínimo, resulta que está haciendo el oficio más viejo del mundo, por decirlo entre comillas, de una forma. Así, cuando se sacrificó el abuelo, el padre, para que tuviera una carrera y trabajara mejor, tiene una carrera y está haciendo esto. Por vergüenza no lo dice. Estos son los mini jobs y lo que hay allí que no da para comer, y entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir, y no lo cuentan. Pues eso es lo que están haciendo muchos allí, en Alemania y en otros sitios en el extranjero, ¿vale? Eso es lo que hay, la realidad.
Y aquí tenemos el problema de que venga gente, que recogemos toda la gente, que recogemos... ¿Qué es lo que pasa? El funcionario que está cobrando 2.500 euros él y 2.500 euros ella, si no me fallan las cuentas, son 5.000 euros. 5.000 euros por 10 meses son 50.000, más los otros 10.000 son 60.000 euros. 60.000 euros. Que les descuente si quiere el 50%, y que les queden 30.000 euros, pero de un año y otro, no les hemos puesto las dos pagas, eso se los regalo, ¿vale? Pero son 30.000 euros un año y el otro. Los ves que se van a Cancún, a México, a Rusia y al otro año a la China o a Japón de viajes que vale cada uno 3.000 o 4.000 euros, pero se los pueden gastar y se compran su cochazo, su Mercedes y tal, y viven de puta madre. Y luego dicen, no, es que el que protesta es siempre el que está desempleado. Pues entonces, donde me voy a mover yo ahora, que mi idea es, porque tenemos una idea que está, vamos a ver, centro derecha, centro izquierda y centro izquierda, pero no tenemos no tenemos derecha, como pasa en eso, y solo hay tres formas de pensar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿vale? Pero me gustaría que estuviera también la extrema derecha, también que estuviera parte allí, de hacer el tonto y el bobo que están haciendo por ahí, que hubiesen unos diputados también de centro derecha, para que hubiese una compensación, pero otra quinta forma de pensar, porque son una forma de pensar muy pobre para mí, ¿no? Una quinta, el feminismo. Me gustaría el feminismo, que estuviese dentro del Estado, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿vale? Me gustaría que en todos los partidos, la primera cabeza de lista fuese mujer, segundo hombre, mujer, segundo hasta el infinito. Así 10 o 15 años, hasta que se normalizara, porque no hay otra forma, Igual que se dijo que la paridad, un 50-50, hay que meter esto, si no, no hay forma. O lo metéis a buenas o a las malas, ¿no? Vale. Como no lo van a hacer, pues sí, vamos a crear nuestro partido feminista, y son las mujeres las que van a legislar, sacar sus leyes, y nosotros les vamos a apoyar porque nos hacen falta las mujeres y que nos apoyen las mujeres. Entonces, lo que ellas quieran, vamos a hacer. Se ponen ellas a hacer el partido, nosotros les apoyamos todo lo que haga falta, y dirigen ellas el partido. Y ellas van decidiendo cómo se van haciendo, cómo el partido está ahí y a las próximas elecciones le vamos a votar al partido feminista, pues entonces irán copiando los otros partidos mucho del proyecto que ellas tengan, para no quedarse sin votos. Entonces, ¿qué pasará? Que como el partido feminista europeo, porque lo quiero europeo, no lo quiero a nivel nacional, el partido feminista está poniendo esto y va cogiendo votos, los demás tendrán que legislar igual. Y al final nos veremos toda la sociedad beneficiada. Y entonces, primero mujer, luego hombre, sí. Y así, a mandar ella. Y luego, pues ya más ideas que tengo, que ya iré diciendo, ya las hablaremos. Vídeos y tal, porque si no me las van a pillar todo. Vale. Rafael, Bueno, te dejo. Yo por mi parte estaría ya la entrevista, agradecerte tu colaboración. Pues eso es lo que hay. Y bueno, voy a pagar ya por aquí. Vale, pues encantado de que me hayan hecho la entrevista. Dar gracias al ayuntamiento también, aunque lo hayas cortado. Esto no va a salir, esto es solo para analizarlo. Pero eso que no me importaría, porque lo bueno de esto es que lo supieran también, no solo que quede en ti, para que quede en mera estadística y ya está, que a lo mejor aquí hay un repunte que diga, esto fue Rafael tal día. ¿Quién te dijo esto? Sí. No, esto saldrá un informe, por supuesto, saldrá un informe y se presentará y todo. Claro. ¿Sabes? El informe con los resultados, claro, más las acciones que proponemos. Sí. Desde nosotras, pues dependiendo de lo que haya salido, las acciones que proponemos que el ayuntamiento lleve a cabo para conseguir llegar, para encaminarnos hacia una ciudadanía plenamente integrada. Claro. Esto es lo que hizo más o menos Deli Carmeny. Lo que estás haciendo tú, Deli Carmeny ya lo hizo. No sé quién es. Deli Carmeny, pues búscatelo, apúntate por ahí y verás. No sé Yo cuando es, hice cursos de comercial, sí, pues, tuve que estudiar todo el tema y Deli Carmeny más o menos hizo lo que tú estás haciendo. Llamaba a diferentes gentes del sector de la sociedad, les preguntaba cómo funcionaba, cómo iba la economía y tal, cómo lo veía, y luego esto él lo transmitió a la empresa. Y entonces se llegó a ser uno de los mejores vendedores del mundo.
Ajá, claro. Entonces, lo que yo estoy aquí vendiendo son unas ideas, de otra forma. Yo no te cojo las ideas, yo lo que te cojo, o sea, sobre todo con lo que me voy a quedar, Rafael, es con la problemática. Con la problemática. O sea, yo lo que quiero es visibilizar la problemática de la Pobla. Sí. ¿Sabes? Y en este caso en concreto de la plataforma de Desocupats, ver qué perfil y ver qué soluciones se pueden dar. ¿Sabes? Qué soluciones para que todo el mundo en una sociedad esté plenamente incluida. No tenga que depender de nadie y pueda tener una vida autónoma, sin necesidad de dependencia de nadie. Pues sí. Rafael, esto si me lo puedes firmar, esto es para la ley de protección de datos, ¿vale? Simplemente para tenerlo en la empresa. Participante. Eso es. Que no quiero que salga mal, mi nombre ni borrón ni nada. O sea, una firma del participante aquí. Y aquí la el firma nombre. y aquí el nombre, Vale. eso es. Nombre y apellidos. ¿Tú eres psicóloga? Socióloga. Socióloga, muy bien. Y aquí mi nombre. Sí, por favor. Voy a ponerlo. Yo socióloga, yo soy la socióloga que está llevando el plan de inclusión. Y yo me estoy encargando de recoger todo lo que son los datos para ver cómo está la Pobla. Hacer la foto. Y luego con esa foto ver qué se puede hacer para llegar a una plena participación ciudadana. Lo de la participación ciudadana. Participación, inclusión. Mira, este es, ¿vale? El mail de la empresa. Vale. Y los teléfonos, ¿vale? Donde te puedes poner en contacto. Cualquier mail que nos quieras enviar. Oye, mira, que se me olvidó deciros en la entrevista, se me olvidó deciros esto. Pero tener en cuenta esto para el tema de la inclusión, porque hay veces que luego te vas a casa y dices, mira, esto no lo he dicho, o esto, ¿sabes? Cualquier cosa que tú veas que es importante que nosotras tengamos como datos para tener en cuenta, pues no sé, pues mira, la Pobla tiene estos trabajos, pero no los está fomentando. ¿Sabes? Vosotros conocéis el terreno, sobre todo nos interesa de la Pobla, o sea, centrarnos en la Pobla, porque esto es un plan municipal. Entonces, que tú ves que dices, mira, pues tiene estos trabajos y no los está fomentando, o aquí... Sí, algo, ¿Vale? Muy bien. Y ya estaría, Rafael. Pues ya está. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Bueno, adiós, chus. Eso es en alemán.